Señor ministro, pregunta a don Joaquim Ayats. Tiene la palabra a su señoría. Gracias, presidente. Ministro, gracias. Los vecinos de la ciudad de Girona vienen sufriendo 10 años de obras, molestias e incumplimientos derivados de las afectaciones de las obras del TAP, del tren de alta velocidad en la ciudad. Tenían que durar unos 30 meses y ya llevamos más de 100. Compromisos no ejecutados, incumplimientos que se han ido encadenando uno detrás de otros, que no tengo tiempo de exponerlos todos, pero hay algunos que sí que son especialmente significativos y graves. En el año 2011, el PP prometió en campaña electoral la inversión de 300 millones de euros para soterrar el tren convencional. Inversión que ni llegó ni se la espera. Al mismo tiempo, Adif se comprometió a sufragar los costes de reposición de aquellos espacios públicos afectados por las obras del TAP. Unos recursos que tampoco llegaron, desgraciadamente. Y en este caso eran unos 5 millones de euros. Por lo tanto, se comprometieron a más de 300 millones de euros en campaña electoral y no fueron capaces de invertir poco más de 5 millones de euros para reposiciones, entre 1 y un 2% de lo que ustedes habían de aquel compromiso electoral. No queremos solo más calendarios, señor ministro, en un despacho a puerta cerrada. Unos calendarios que han incumplido tantas veces. ¿Cuándo va a ser una prioridad para el Gobierno español terminar las obras en Girona? ¿Por qué en estos años han empezado y han terminado otras estaciones? Y en el caso de Girona no. ¿Qué ha pasado en Girona? ¿Cuál es su explicación? Y, ministro, no me conteste a mí. Responda a los ciudadanos de Girona. Responda a los vecinos que llevan 10 años con las obras, a los comerciantes que ven perjudicados sus negocios, a las asociaciones de vecinos como la de Sant Narcís que día tras día luchan para la financiación de estas obras, al conjunto de asociaciones de vecinos que luchan para tener un barrio digno. Respóndales a ellos. Es muy fácil hacer promesas a puerta cerrada e incumplirlas una y otra vez y olvidar promesas electorales de más de 300 millones de euros. No le disfracen más de problemas técnicos porque es un problema de voluntad política. ¿Cuál es su compromiso, señor ministro? Muchas gracias, senador Ayats. Señor ministro. Gracias, presidente. Gracias, señor Ayats. Créame que seguro que hay muchos compañeros senadores sorprendidos porque todo en la vida es mejorable, pero cada día recibimos decenas de reivindicaciones de cualquier localidad en España para que llegue más pronto que tarde la alta velocidad a sus ciudades. Por eso llama poderosamente la atención que un representante de una ciudad a la que ha llegado la alta velocidad en el año 2013 plantee la pregunta en términos discriminatorios con el resto de ciudades que están representadas seguro aquí por muchos senadores. La línea de alta velocidad llegó el 8 de enero de 2013. Por supuesto que hacen falta seguir haciendo actuaciones en las ciudades catalanas y entre ellas en Girona. Por cierto, Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene sus 4 capitales conectadas con sistemas ferroviarios de alta velocidad. Nuestra intención es seguir haciendo actuaciones complementarias fundamentalmente en la estación, de acuerdo también con el Ayuntamiento, y actuaciones vinculadas al cumplimiento o a la mejora de las condiciones de seguridad en determinadas infraestructuras de la línea. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Senador Ayats. Yo le hablo de terminar unas obras de hace más de 10 años. Esta foto es de ayer. 10 años. Nos quejamos de esto, de los incumplimientos, nos quejamos de la promesa electoral, de los 300 millones de euros que no se han cumplido, de esto, y de incumplimientos que no terminan aquí, señor ministro. Destacar la inexistencia que aún no hay un plan de autoprotección del túnel del TAP, un túnel que, por cierto, ha padecido 2 inundaciones y que a día de hoy, años después de puesta en funcionamiento, no cuenta con este plan de autoprotección. Y desde Esquerra Republicana denunciamos también recientemente nuevas afectaciones a las obras del TAP en la red de saneamiento de la ciudad. Concretamente, los técnicos municipales resolvían que estas afectaciones pueden ser un peligro para los operarios, más allá del posible riesgo que puede suponer por la circulación ferroviaria. La respuesta de ADIF a estos requerimientos, silencio. Yo insisto, voy terminando, señor.
Yo insisto, la pregunta es ¿cuándo van a finalizar estas obras? Muchas gracias, senador Ayat. Señor ministro. Gracias, presidente. Gracias, señor Ayat. Por supuesto que la estación de Girona cuenta con un plan de autoprotección. De hecho, vamos por la edición ya número 8. En lo que se refiere a las salidas de emergencia, es cierto que se están concluyendo algunos remates que se van a finalizar a lo largo de este año 2017, pero ese túnel de alta velocidad cuenta con un total de 18 salidas de emergencia, 10 de las cuales se encuentran en los andenes de la estación y cumplen perfectamente con el reglamento 1303/2014 de la Comisión en cuanto al número de salidas, pasillo de evacuación, señalización, etcétera. Y además se cumple perfectamente con todas las condiciones de seguridad. Es cierto que la Generalitat ha exigido algunas medidas complementarias adicionales a lo que son las medidas contempladas en la normativa de seguridad y actualmente estamos con un contrato específico para dar cumplimiento a esas medidas complementarias. Dentro de este contrato se contemplan actuaciones, por ejemplo, para la inclusión en el túnel de Girona de la instalación de la red Rescat, la red Tetra, que está previsto terminar de instalar en diciembre del año 2017. Pero también tenemos actuaciones dentro de la estación, como es el de la mejora de la cubierta con la urbanización, de acuerdo con el Ayuntamiento, que aporta una cantidad, 490.000 euros, para el desmontaje del cañón de acceso, y Adif va a hacer frente al resto de la urbanización por 2,5 millones de euros, además de las muchas actuaciones que ya hemos venido realizando desde el año 2012. Así que claro que hay plan de autoprotección, claro que vamos a seguir realizando mejoras, pero no puede usted obviar que el tren de la alta velocidad sí llega a Girona, a diferencia de lo que ocurre en otras muchísimas ciudades en las que espero llegue pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Preguntas para el señor ministro de Educación.